¿Alguna vez se han preguntado qué es lo que de verdad nos lleva a tomar las decisiones que tomamos? Uno podría pensar que la respuesta está solo dentro de nosotros, ¿no? Pero a menudo la clave está en nuestro alrededor. Hoy vamos a explorar la psicología social psicológica, una disciplina fascinante que, a diferencia de otras, pone una lupa sobre el individuo. Se enfoca en esa visión micro para entender cómo el entorno social, cómo moldea nuestros pensamientos y acciones. Y bueno, esta es la gran pregunta que va a guiar todo nuestro análisis de hoy. Y es que es algo que nos toca a todos, todos los días. Piénsenlo. ¿Por qué compramos lo que compramos? ¿O por qué nos sumamos a ciertas causas? O ¿por qué a veces, sin más, seguimos a la multitud? La respuesta casi siempre está en esa influencia poderosa y muchas veces invisible que tienen los demás sobre nosotros. Ok, entonces, este es el plan para hoy. Primero vamos a diferenciar entre el individuo y la sociedad. Luego, un pequeño viaje a la historia para ver por qué la psicología se individualizó. Después, nos metemos de lleno en los 6 principios de la influencia y cómo se usan en la vida real. Y para cerrar, una pregunta que nos dejará pensando, ¿somos realmente libres? Muy bien, vamos con la primera parte. Para entender de qué va todo esto, primero hay que poner las cosas en su sitio. La diferencia clave aquí es la escala. Es como si la sociología fuera un satélite, ¿saben? Mirando desde arriba los grandes patrones, las instituciones, las clases sociales, las estructuras gigantes. Pero la psicología social, en cambio, es más como un microscopio. Su foco es totalmente micro. Va directo a la persona para entender cómo todas esas fuerzas sociales aterrizan en sus pensamientos, en sus sentimientos y, claro, en sus acciones. Ahora, uno podría preguntarse, ¿y por qué ese enfoque tan individual? Bueno, resulta que no siempre fue así. Hubo un giro clave en la historia, sobre todo cuando esta disciplina cruzó el charco hacia América. Miren, a finales del siglo XIX y principios del XX, en Europa, la cosa iba de lo colectivo. Tipos como Durkheim y Wundt estaban obsesionados con entender esos fenómenos que surgen de la masa, ¿no? El lenguaje, los mitos. Pero, ojo, al llegar a Estados Unidos, todo cambió. Fue un tal Floyd H. Allport quien en 1924 le dio un giro de 180 grados. Dijo, no, vamos a enfocarnos en el comportamiento del individuo, algo que se pudiera medir, experimentar, y claro, eso encajaba como anillo al dedo con el espíritu súper pragmático de la ciencia de allá. Y esta tabla lo deja clarísimo. Si se fijan, casi todos los teóricos de la época, Wundt, Durkheim, Le Bon, veían las cosas en 2 niveles separados. Por un lado el individuo y por otro lo colectivo, como si fueran aceite y agua. Pero entonces llega F. H. Allport y rompe con todo. Para él, esa división no existe. Lo colectivo no es una cosa misteriosa, es simplemente la suma de lo que hace cada individuo. Y esta frase de Allport, lo resume todo a la perfección. No existe una psicología de los grupos que no sea esencial y completamente una psicología de los individuos. Ahí está. Es la declaración de principios que marcó el rumbo de la psicología social moderna. La idea de que, para entender al grupo, la única puerta de entrada es entender a la persona. Este fue sin duda el momento clave de la individualización de este campo. Ok, entonces, si todo se reduce al individuo, la pregunta del millón es, ¿cómo se le puede influenciar? Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante y práctica, porque la psicología social ha identificado los mecanismos que nos hacen decir sí. Aquí entran en juego los famosos 6 principios de la influencia de Robert Cialdini. Piénsenlos como interruptores en nuestro cerebro. No es magia, Son más bien atajos mentales que todos usamos para tomar decisiones sin gastar demasiada energía. Son resortes psicológicos que, cuando alguien los presiona, guían nuestro comportamiento de una forma bastante predecible. Y conocerlos no es solo por curiosidad académica, para nada. Es nuestra mejor defensa contra la manipulación y, ¿por qué no?, una herramienta para persuadir de forma ética. Vamos a hacer un zoom in en uno de estos principios para que vean cómo funciona en la vida real. Hablemos del poder de la coherencia. Es uno de los más sutiles, pero créanme, de los más efectivos. A ver, ¿qué es esto de la coherencia? Básicamente es esa presión, tanto interna como externa, que sentimos para cumplir con nuestros compromisos y ser consistentes con lo que hemos hecho o dicho antes. Es un pilar de la vida social, ¿no? A todos nos gusta que nos vean como personas de palabra, consecuentes, y es justamente esa necesidad de ser y parecer coherentes la que crea una presión fuertísima, una que los expertos en persuasión saben usar muy, muy bien. Y de este principio se derivan tácticas súper conocidas. Por ejemplo, la del pie en la puerta.
Te piden un favor pequeñito, algo a lo que es fácil decir que sí. Y una vez que has dicho ese primer sí, te piden el favor grande. Y claro, para no contradecirte, es mucho más probable que aceptes. O la técnica de la bola baja. Te ofrecen un trato genial. Tú aceptas, te comprometes. Y justo después, ¡pum!, cambian un poco las condiciones a peor. Lo increíble es que como ya te habías decidido, es muy difícil que te eches para atrás. Y que no se piense que esto es solo una idea. No, hay datos duros que lo respaldan. Un experimento famosísimo de Joule en 1987 demostró que la técnica de la bola baja era brutalmente efectiva, mucho más que la del pie en la puerta. Consiguió, ojo, hasta un 90.5% de cumplimiento. Es una locura. El simple hecho de haberte comprometido al principio, aunque luego cambie el trato, te deja como anclado a esa primera decisión. Ahí se ve el poder inmenso de la coherencia. Bueno, y después de ver todo esto, llegamos a una pregunta un poco incómoda, la verdad. Si estos principios son tan potentes, ¿qué tan libres somos en realidad? ¿Hasta qué punto somos dueños de nuestras propias decisiones? Aquí está la clave de todo. Somos más vulnerables a estas tácticas cuando no estamos pensando demasiado, cuando nos falta tiempo, cuando estamos bombardeados de información o cuando simplemente creemos que el asunto no es tan importante. En nuestro mundo de hoy, que va a 1000 por hora, vivimos en piloto automático la mayor parte del tiempo. Y es justo en esos momentos, cuando tiramos de atajos mentales para decidir, que somos un blanco perfecto para la persuasión. Entonces, la próxima vez que se encuentren tomando una decisión así al vuelo, quizás valga la pena hacer una pequeña pausa y preguntarse, a ver, ¿estoy respondiendo a la lógica de la situación? ¿O hay por ahí algún resorte psicológico que alguien, a propósito o no, acaba de activar en mi cerebro? La respuesta, se los aseguro, a veces puede ser muy sorprendente.